será nuestro hambre bastante para que el corazón nos ame y brote llanto ardiente que encienda la dignidad en su estandarte. Será nuestra muerte bastante para que vengas, oh día del levante. Será nuestra voz bastante para llenar el hueco con un eco palpitante que explique el relato del morir atroz y avergüence al mundo delante. Será nuestro sueño bastante para que el sol descanse sobre el corte sangrante, o que el alba de alondras regale al alma una melodía vibrante que haga brotar ramas de entre ruinas, dibujando a los idos con tiza, con lágrimas y una sonrisa constante. Será nuestro miedo bastante para quedarnos fijos en lugares con cuerpos sitiados por el abandono y ojos atestados que solo ven fronteras frías, tras ellas ilusiones de espigas y bajo su cerca la tumba de una paloma errante. Será nuestra sangre bastante para que se mojen las tiendas con su pena, o que los fuegos apaguen los ensueños bajo párpados de niños y se borre la sombra de la nube que les cubre distante. Será el exilio del olivo bastante para bendecir la cobardía de mis hermanos, mientras mi grito truena y hiere el vacío, más noble que sentir la decepción de ver fantasmas con forma más sin sentido. Tengo mi presencia en los laberintos del olvido. Tengo las llaves de la ciudad antes de mi partida, y después de mi muerte, mapa, enterrad mi canto en una cuerda de sentimientos que se embriague el silencio de las conciencias. Enterrad vuestra culpa junto a mí en la arena, alrededor de mi historia. Enterrad la cabeza del avestruz dormida. Será nuestra pérdida bastante para que la luz quede vencida y el ojo la contemple sin el corazón, solo como sombra fugitiva.
foco implacable sobre un niño, sobre la nada en un cuenco diminuto, una escena en la obra representada. Ayúdame a esperar, soy blanco de una bala, y si me voy aplaudid mi retirada. Este es el gesto último de mis anhelos. Adiós, con esperanza callada. ¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más, un programa más, hoy con un invitado muy especial, como no podía ser para ustedes, el coronel Firas Al-Charani de Siria, ahora residente en España. Y les hablamos desde aquí, desde España, y esta canción inicial, la audiencia ya la conoce, viene de Yemen, viene del poeta Nabil Alkans, una recomendación que nos hicieron desde allí, uno de estos países de la resistencia, a pesar de la pobreza, a pesar de las limitaciones materiales, son capaces de enfrentarse a las grandes potencias globales. Bienvenido, estimado coronel. Agradecido de que estés por aquí con nosotros, acompañándonos en otro viaje. En este caso lo he titulado Las trumpotrampas, y ahí tú lo llamas zanahorio, yo lo llamo el golem naranja. Ese esperpento de personaje, porque al final golem es, sin duda, y naranja también. Entonces, zanahorio, el golem naranja, el declarador de cierre de lo cerrado, el declarador de paz en lo pactado consigo mismo, en fin. Vivimos tiempos apasionantes en este 2026 donde aparentemente la racionalidad ha abandonado todos los países occidentales, por lo menos los más importantes. ¿Qué tenemos ante nosotros? ¿Qué tenemos en este panorama, particularmente con dos países, en el caso de Líbano y Siria, en el caso de Líbano, por este alto el fuego que se supone que está en vigor ahora entre el gobierno libanés, en la medida en que alguno crea que es gobierno y que es libanés, y la parte israelí, y por el otro lado, los movimientos que también están teniendo lugar en Siria con un autopercibido presidente que declara el fin de la misión estadounidense en el país. Te paso la pelota. Buenas tardes, Enrique, gracias por invitarme, la verdad, y dar un poquito de luz en este momento, porque esto va cambiando, ya te das cuenta cómo va cambiando, diría yo, cada hora, no cada minuto, pero cada hora, y una situación muy compleja. Quizá el mundo, por lo que yo me acuerdo con mis años y en mil batallas, y que no hemos pasado por tiempos tan complejos como actualmente, y esta política internacional que no está nada clara, ni la postura de muchos países va cambiando, y evidentemente estamos en manos de un enfermo mental, sin duda, un hombre que necesita estar encerrado en algún sitio, pero la única diferencia es que tiene botón nuclear. Quizá no puede usarlo, no es tan fácil usarlo, pero está hablando en la primera potencia, supone, militar. Ya tenemos nuestras dudas por lo que hemos visto en estos 40 días de guerra, y la incapacidad suya completamente. Tiene que rendirse y intentar manipular y intentar maniatar y intentar incluso engañar. Ya engañó 2 veces en 2 guerras, y a mí no me quepa la menor duda, está preparando la tercera batalla que está de camino, pero necesita afilar y aclarar cosas, porque de hecho hay movimiento de tropas, hay movimiento de aviones, cisterna, etcétera, etcétera. La posibilidad que pueden hacerle un cambio rotundo, acaba haciendo una paz verdadera con Irán, tengo mis dudas,
Eso es una tregua. Veremos, los iraníes están muy atentos a todo el tema, pero claro, de este hombre no se puede fiar, del imperialismo americano no se puede fiar, del ente sionista aún menos, y está obligada Israel, obligada, lo que ha pasado ahí, gracias a la fuerza de resistencia de Hezbollah en el sur del Líbano, esta manera heroica que está luchando en el sur, por cierto, apoyada bastante por soldados del ejército árabe sirio anteriormente, oficiales, eso te puede dar datos seguros de ello, y prácticamente hasta usando algún tipo de armas que viene de la fábrica de la Siria anterior del corte de cabezas Jolani. De hecho, hace una semana lanzaron hasta un Scud D para que es fabricación totalmente siria, y los Cornet, hasta hoy en día mejorada con armas con doble cámara y tal igual, todo prácticamente se hizo una copia de ella una vez que ha caído en manos de Hezbollah, se ha mejorado mucho las fábricas sirias, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la guerra, bajo mi punto de vista, va a entrar en una tregua, esta tregua alto al fuego. Él intentará en cualquier momento cambiar el discurso, buscar la manera de provocar otra vez, porque ya vuelve a hablar, ya no habla de los aliados, por cierto que los puntos que hablaban de ellos para esta guerra, sabe que puso unas puntos muy claras, que quería derrocar el gobierno, el Estado de los ayatollah, quiere dividir el país, nada de sistema balístico, cero, el uranio cero, y aparte los aliados cero, o sea, que aliados le llaman los brazos de Irán en el exterior, no les ve como aliados, y era una manera y una actuación suya totalmente engañando a Irán en dos ocasiones, pero han quedado sorprendidos todos con la respuesta iraní, la resistencia de este pueblo, porque realmente la han tocado fuerte, la han destruido bastante infraestructura, hay que decirlo todo, pero no será suficiente para que se rinda este país. Está en la calle día y noche, apoyando su gobierno, apoyando sus fuerzas armadas, cada vez más movilización, siguen cogiendo agentes del Mossad dentro, están mejor preparados, están preparados en etapas, ya se ha demostrado que tienen radares, que tienen misiles de tierra-aire, que pueden derribar sus misiles, sus aviones y misiles, y lo mismo, la sorpresa es para mí el milagro en el Líbano, porque al fin y al cabo un país como Irán de 1.600.000 kilómetros cuadrados, la mitad del país son montañas, no sabe lo que hay bajo montañas, se sabe perfectamente que tiene 5 fábricas enormemente grandes de fabricación de armas estratégicos, todo está bajo montaña, desde que el material de metales raras que llegan hasta que salga el misil o el dron o lo que sea, no pueden llegar a ello, ni saben prácticamente con exactitud, y si llegan a saber en exactitud prácticamente no hay manera de destruirlos. Ya no hablamos de los almacenes que tiene, pero el milagro en el Líbano. El Líbano es un milagro. Es un país totalmente penetrado por el Mossad, mucho aguas alrededor del Mediterráneo, mucho barco. Hay un barco alemán muy famoso de espionaje y de ciberataque, los drones permanentes 24 horas encima del Líbano, la mitad, hay 30% de la población libanesa en contra de Hezbollah, el gobierno está en contra de Hezbollah, y han podido ocultar tanto poder, tantos misiles, tanto almacenes de ello, y la batalla que están dando en una franja de 7-8 kilómetros del sur. Ha sido algo, de verdad, un milagro de resistencia y de fuerza, y esto quizá lo que obligó al final a Netanyahu a aceptar, porque él quería hacer una separación, ya lo sabemos, lo que es la guerra de Irán con el sur del Líbano, y Estados Unidos quería avanzar con unas conversaciones directas con el Líbano que no pueden ofrecerle nada ni al ente sionista ni a Estados Unidos. En este caso, toda la fuerza la tiene Hezbollah, demostrándola sobre la sangre de sus combatientes y los cuerpos mutilados de sus civiles en los ataques. Y esto les obligó al fin y al cabo a Enrique de aceptar de momento, porque Netanyahu va a tener un problema interno importante sobre ese tema, porque una de las cosas que mucha gente temía en general, que cuando entran las tropas israelíes en el sur de Líbano, para cualquier combatiente es mucho mejor sacarlos de sus madrigueras, de sacarlos de su terreno,
para los radares y control que no pueden ayudar, ni el LM 2084 ni el LM 2080, quiere decir, tienen dos radares en Israel, muy importante, uno para algunos ya están destruidos para los misiles balísticos y otro para los drones. Entonces, claro, ha sido muy importante para ellos. Todo el norte de Israel tienen bastantes sitios en Nevatim en el norte y muchas bases militares en el norte, en el Galileo ocupado y el Golán sirio, pero hoy en día desplazarlos dentro del territorio donde ya empiezan a usar el FV1, que es unos drones nuevos que no hay manera de pararlos, no hay manera, esos son unos drones pequeños que algunos son kamikaze y otros solo llegan, te suelta la bomba y vuelve incluso. No hay manera porque vuela a una altura muy baja, ni siquiera lo detectan está encima de ellos. Y han hecho con ellos los últimos 2 o 3 días masacres auténticos de tanques, igual no llega a destruir todo el tanque, pero lo deja prácticamente tocado de importancia y fundamentalmente en este caso muchos soldados. Ya hay una media que reconoce Israel, cerca de 30-35 soldados al día entre heridos y muertos. Eso se da del ejército israelí. Imagínate la magnitud, si esto por el tema de la propaganda que tienen, siempre no ocultan sus daños, solo multiplicado por 2 para ellos es algo muy importante. En un mes de batalla dentro del Líbano puede ser un desastroso, ya no en maquinaria y en soldados. Por lo tanto, la obligación del terreno, la fuerza que tiene Hezbollah, como la fuerza de Irán, podemos hablar ahora del estrecho de Hormuz, ha dejado por obligación que admiten que Irán de momento está fuerte, que ha ganado la batalla para mí tácticamente y estratégicamente. Y por lo tanto, vamos a ver, pero yo no me fío nada de lo que están planeando. Yo creo que este alto el fuego lo rompe Estados Unidos cuando quiera, porque para ella no hay leyes, no hay reglas, no hay documentos firmados, ya lo han demostrado. Tenía un tratado del 2015 del tema nuclear y negociado durante casi 5 años y no han sido capaces de respetarlo, lo han roto y como no existiera. Aquí precisamente para acompañar os estaba poniendo esta imagen de las zonas que en teoría se reportan que ya han ocupado las fuerzas israelíes en el sur del Líbano, buscando por un lado alcanzar esa línea del río Litani. La cuestión es que en esta zona o sea, la visión sionista es la vamos a ocupar y además la vamos a colonizar. De hecho, ya hay reportes de que están ahí con la cinta métrica diciendo a ver dónde voy a poner esto, dónde voy a poner lo otro y a ver dónde quitamos a toda la gente, destruimos todas las ciudades. La Bint Jbeil es la principal ahora en el foco como bastión de resistencia en el sur, rodeado, pero la cuestión es que, bueno, la UNIFIL, la misión de la ONU para el sur del Líbano, se supone que tiene toda esta zona de responsabilidad. Otro descrédito más para la ONU, por cierto, de que estén como fuerzas de misión de paz y no consigan la paz de nada, sino ser arrollados por las fuerzas israelíes y entonces que luego anexados al Estado de Israel de una forma no oficial, pero sí por la vía de lo material, como en el caso de los Altos del Golán, también, por cierto, veía de fuentes sirias que siguen avanzando más en su ocupación, más allá todavía de las zonas del Golán ocupado y de lo que ocuparon desde finales de 2024 y que siguen avanzando para posicionarse lo más cerca posible de Damasco, para tener Damasco, como quien dice, a tiro hasta de artillería. La cuestión, aquí en el sur, esa resistencia, sí, es costosísima y de hecho, fíjate, te estaba escuchando y decía, yo es que no he visto todavía ningún reporte de que en esos 40 días de guerra haya habido algún muerto israelí. Reportaban heridos. Decían, hemos tenido 50 heridos, 20 heridos, 12 heridos, pero ningún muerto. Eso se niega por completo. Sí, es típico de su propaganda. Muy rara vez que reconocen que ha caído un soldado, por decir. Para dar la narrativa, es normal que digan se ha muerto un soldado, nombran su nombre, el sargento no sé cuánto, de qué brigada y lo demás.
pero evidentemente hay muchas bajas, sin duda, y cuando hablamos que están a nivel operativo a 7-8 kilómetros, no significa que han estado sobre el terreno, pueden entrar y salir. Eso es una guerra de guerrillas, no es el tema del territorio ni a nivel geográfico. Ahí tiene que haber movimiento y eso lo sabe hacer muy bien los combatientes de Hezbollah, que lo han hecho desde 1983 hasta el 2000, sacaron los israelíes de ahí, pero esta vez es muchísimo más fuerte incluso la preparación que llevan. Y por lo tanto, entrar en un territorio a 7-8 kilómetros en algún sitio. Sí. Establecimiento, infraestructura militar para seguir avanzando. Por lo tanto, prácticamente esto, cara a lo que ellos pretenden, están en camino de hacerlo, no han hecho nada. Tú llegar y no establecerte en una infraestructura militar donde va a recibir instrumentos, recibir armamento, recibir que pueden venir soldados en una base militar provisional incluso, prácticamente están los combates en el momento y aparte es una táctica de Hezbollah, no está preocupado por el territorio, más que con el movimiento permanente de atacar y retirarse. Se atacan y se retiran. Hay combates a 1 kilómetro de la frontera azul y combates a 7 kilómetros prácticamente. Bentisbeil ha sido ya hoy en día la tumba de ellos totalmente, porque hay combate cuerpo a cuerpo, les salen por todos los sitios, porque, insisto, ya no tienen esta cobertura, la cobertura de la artillería larga ni la aviación. Como hay movimiento de tropas, no puede actuar la aviación, quedan los drones, pero los drones tienen que localizar los sitios. Y, por cierto, empezó hace 2 días Hezbollah a usar armamento ya de misiles tierra-aire, que hasta ahora no la ha demostrado y ya lleva 3 o 4 días. Está derribando muchísimo más drones en la zona y, insisto, con los drones que han sacado ellos, los drones, los últimos del FP, prácticamente estamos hablando de drones muy complicados de detectar y para ellos va a ser una sangría permanente. Por eso, bajo tantos golpes, optaron a hacerlo. Y por otro lado, Estados Unidos lo mismo. Se está hablando que tienen 2 radares estratégicos, el típico el ojo del desierto, el que uno de ellos que estaba, el NFP S-132, que estaba en Qatar, está destruido. Queda otro más en la zona que está en Turquía, en Enzerlich. Ahí sí que sigue funcionando, pero esos son tan importantes porque esos son los misiles que detectan desde la salida de los misiles y conectan con los satélites. Se ve la trayectoria del balístico y dónde posiblemente puede impactar. Ya las has dejado con un ojo ciego de los dos. Ya no hablamos de los radares del ZART, que hay, algunos de ellos ya hay 3 destruidos. Uno es en Nakab, en el sur de Palestina, otro está en Jordania y otro está en Kuwait. Los 3 están destruidos de 6 que hay en la zona. Quiere decir, has mermado mucho la posibilidad de lo mismo, de ver la diferencia entre un misil auténtico con una carga auténtica o falsa. Estos de radares sí lo pueden detectar. Y luego ya hablamos de los radares, lo que es el Patriot PAC-3, hay 10 de ellos ya destruidos. Y prácticamente eso es muy importante para el control en general cuando llegan a las alturas concreto de ya entran desde la atmósfera, entonces ya el Patriot, el PAC-3 puede funcionar mejor que el ZART o el ARO en este caso, y prácticamente destruirles también bastante radares les obliga a Estados Unidos a traer radares desde fuera de la zona. Han traído desde Japón, desde Corea y quería traer de Polonia. Los polacos se negaron, pero los asiáticos al fin y al cabo tienen que cambiar. Es decir, hay una manera muy, muy dura en actuar para dejar la zona cegada prácticamente en posibilidad de la respuesta de los misiles. Ya no hablamos de los 2 radares importantes israelíes, prácticamente uno para los cortes radares, lo que hemos dicho es el ILM 2084, eso es para los drones, para misiles, los balísticos de corto y medio alcance, y fundamentalmente para los drones que venían del norte desde el sur del Líbano. Y fundamentalmente el otro, el ILM, el 2080,
era muy importante que trabajaba bien mano a mano con ZARP para que pueden trabajar sobre los balísticos, y te das cuenta que últimamente se calcula que de cada 10 misiles iraníes se impactaban 6, el 60%, porque se han mermado este sistema de defensa total, teniendo en cuenta que también tienen ellos problemas muy importantes estratégicos de repostaje de estos misiles. Cabe decir, por ejemplo, en el Patriot hay datos concretos. El Lockheed Martin hace de 500 600 misiles del Patriot, el PAC-3 al año. Ahora han hecho un contrato para subirlos a 2.000 anuales, y la idea que en el año 2030 llegaron a 4.000, donde no hay comparación. Hoy en día Irán fabrica al año 3.000 misiles balísticos hipersónicos, que hasta que ellos llegan a donde llegar, Irán tiene 5 veces más los misiles, y esos datos los saben en el Pentágono y los sabe la CIA. Es decir, él puede engañar a nivel de propaganda, pero no tiene estas defensas ni este poderío que dicen en total, teniendo en cuenta que estamos hablando de 5 ciudades iraníes bajo tierra fabricando y sin parar, y tiene esta posibilidad porque tiene el contacto directo con China. Es el primer país del mundo que tiene este tipo de metales importantes para la fabricación de este tipo de misiles, e incluso los semiconductores, que es muy importante. Los semiconductores son muy importantes para todo este tipo de fabricación. Por lo tanto, ellos en todos los sentidos, ya no hablamos a nivel geográfico por el tema del estrecho de Hormuz, ya han perdido totalmente. Ahí es la guerra nuclear de Irán y este poder que tiene, porque no hay manera, ni fuerza militar, ninguna manera, si menos negociar con Irán para llegar a un fin concreto diplomático, para así que abre el estrecho de Hormuz, y no lo que hace Trump improvisando, haciendo el cierre del cierre, como dices tú. Quería tal, y va improvisando, porque la idea vino de un ex general hablando en Fox News. Parece que este hombre no tiene otra cosa más que ver Fox News, y le dio esta idea, a ver, que es una idea nefasta porque no tiene ni pie ni cabeza. Podemos hablar de ello para ver que prácticamente va a perjudicar el mundo, Europa, todo el mundo, antes de perjudicar concretamente Irán, incluso hasta China. Esa es la clave, China. Porque justo esta semana hemos visto aquí en el canal, en el Espía del Telón, varias noticias relativas a Filipinas y a Indonesia, de que Estados Unidos se dedica a utilizarlas porque básicamente si tienes a Filipinas de tu lado y a Indonesia, le podrías hacer un bloqueo a los chinos justo en su principal salida marítima, que es la del Estrecho de Malaca, porque estas Así. islas son de Indonesia. De hecho, el ministro, para recordarlo brevemente, el ministro de Defensa de Indonesia estuvo de visita en Washington y firmaron un acuerdo de cooperación en defensa con los estadounidenses. El objetivo de los estadounidenses es utilizarlos como proxy. Es decir, Japón, Corea del Sur y Taiwán de momento están fallando, de momento no están haciendo lo que ellos planeaban, entonces seguir presionando con Filipinas y buscar el apoyo, la cooptación de Indonesia y decirle a China, oye China, si tú no me abres el estrecho de Hormuz, entonces yo te voy a cerrar el estrecho de Malaca. Y eso significa la guerra total, básicamente. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los suministros a China le llegan por vía marítima y por ahí. La ruta de la seda, el proyecto del cinturón y la ruta para diversificar por vías terrestres y por vías marítimas, sí, lo hicieron, les ha salido bien, pero sigue siendo este paso fundamental para el tránsito chino. También podrían utilizar la ruta del norte a través de Rusia, del Ártico, pero claro, eso es conectar los mercados orientales con Europa, y Estados Unidos dice que no, porque ellos donde controlan es en los mares más hacia el Ecuador. Dicen, no, no, tú no te me vas a... Ni China ni otros países se van a dedicar a comerciar por el Ártico, beneficiando a Rusia por el camino y haciendo que en ese comercio China-Europa esté Rusia y no esté Estados Unidos, de ninguna de las formas. Y lo que vemos aquí es esa guerra contra Irán, no solo contra Irán, sino contra China.
No lo han conseguido por la vía directa, Irán no se ha rendido, la resistencia libanesa no se ha rendido, la resistencia yemení tampoco se ha rendido, en Irak las cosas no le están yendo bien tampoco, Turquía no se ha metido en apoyo por ellos, por Estados Unidos y compañía, siguen viendo las cosas desde lejos, Azerbaiyán también ha dicho mejor los toros desde la barrera, que no meterse ahí en la arena y recibir cornadas por el norte o por el sur, o por los dos, y se han dado cuenta también de un detalle, y aquí mi hipótesis de guerra. Para Estados Unidos es ahora o nunca, porque lo que ven es China cada vez está más fuerte. Los aliados europeos no van a un ritmo de que digas, bueno, estos van a cumplir con alguna clase de fuerza militar. No puedes contar con ellos, solo puede contar Estados Unidos con lo que tiene. Y lo que tiene es decadente, cada vez es menos. Si no intentan lanzar esta última defensa de su hegemonía global ahora, después ya será tarde. China los va a superar en todo, Rusia no va a necesitar a Europa para nada en absoluto ni a Estados Unidos, Irán se va a valer por sí misma y va a haber dos mundos, el mundo unipolar de Estados Unidos y compañía y el resto del mundo, mayoría global, que simple y llanamente no van... Aquí es muy importante entender las dinámicas. Para Estados Unidos y compañía no pueden permitir que haya otro mundo, pero para ese otro mundo les da lo mismo Estados Unidos y compañía. Es decir, de un lado hay indiferencia, del otro hay ataque, hostilidad. Estados Unidos no puede permitir, y además lo hemos visto en las negociaciones, en ningún momento dice, bueno, reconocemos a la parte iraní, sino todo el rato es la obsesión de que son malos, son animales, son asesinos, son criminales, hay que darles el golpe, hay que cambiarles el régimen. Entonces, ¿cómo vas a negociar por la parte iraní con alguien como Estados Unidos que no te reconoce, no te acepta? Entonces, ¿qué clase de buena fe puede haber en unas negociaciones donde sabes que la otra parte te odia a muerte? Que tú la puedes ignorar y ya está, pero ellos no te van a ignorar. Esa es, para mí, la cuestión clave y fundamental en esto. Quien dice Estados Unidos dice Israel, porque en el caso de Israel siguen con su obsesión de las colonias en la Franja de Gaza, las colonias en Cisjordania, en Siria, en Líbano, y siguen con su mentalidad de hay que ir hacia esto. Aunque al mismo tiempo se dediquen a las compras de islas en Grecia, las compras de propiedades en Chipre y también a la Patagonia en Argentina. Es decir, son muy de algunos de, sí, estamos aquí con la tierra prometida y otros, bueno, prometida es la tierra que compres, vamos a por otra tierra. Y más prometida todavía, la tierra que robes por ahí. Y Así es. esa debilidad también estructural de un Estado de Israel que, fíjate, presumen de ser muy fuertes, me gustaría conocer tu opinión, presumen de ser muy fuertes, pero digo, mira, desde el inicio del genocidio contra Gaza, de no ser por todo lo que se le enviaba desde Europa y desde Estados Unidos en armamento y financiación, el Estado de Israel no podía sostener la guerra ni contra la Franja de Gaza. ¿Cómo la van a sostener contra el Líbano y mucho menos contra Irán? Ellos no están solos, no son David contra Goliat, son el golem contra otro país, contra Persia, contra Irán en este caso. Pero sin ese apoyo de Estados Unidos, y es un apoyo que se reduce cada vez más, por cierto, es interesante la parte de los polacos con los radares Patriot, porque dijeron, no, Estados Unidos, pero ¿cómo me los vas a quitar? Pero si esto es contra los rusos y tal. Los rusos y los chinos, sinceramente, de estos están partiendo de risa, porque es, a ver, en las décadas anteriores montasteis una crisis por poner esos radares, esos sistemas teóricamente antimisiles, pero claro, con capacidad de, a lo mejor esto va a la defensiva o a la ofensiva. Crisis muy grandes, Polonia-Rusia, crisis muy grandes, China-Corea del Sur. Para que ahora Estados Unidos llegue y diga, me lo llevo, me lo llevo, eh, fuera, necesito proteger otros sectores. Es decir, para resumir con una pregunta para lanzarte. ¿El Estado de Israel puede sobrevivir por sí solo o es simplemente un Estado dependiente de la economía y de las Fuerzas Armadas de todo el Occidente colectivo, particularmente de Estados Unidos?
Enrique, se ha demostrado, o sea, en la guerra de Gaza se ha demostrado, y actualmente, si no existiera el papá imperialismo, el papá Europa, no hubieran aguantado 3 semanas. Ten en cuenta, la guerra de Gaza, todas las bombas que han llegado, se calculaba este tránsito permanente de los bases americanos en Europa durante un mes y medio, un año y medio, se quedaba evidente que solo hay que ver las imágenes de los vuelos y lo que llevaba para ellos. Todas estas bombas, el FBU, el 58 o otro el 39, el que penetran túneles, todas estas bombas planeadoras que han lanzado encima de Gaza, todo es fabricación americana. Es decir, ellos por ellos mismos no son capaces de aguantar, porque prácticamente es un país pequeño, no tiene profundidad estratégica. O sea, es un país de 20.000 kilómetros, son 7 millones de habitantes en total, no pueden aguantar ni al empuje a unos combatientes y gente muy decidida. Por lo tanto, estás luchando contra todo el mundo occidental y principalmente Estados Unidos. Imagínate ahora las bombas que están usando en el Líbano, el ataque el miércoles negro que destruyeron tanto, son bombas planeadoras. El séptimo día de la guerra las pidió en Estados Unidos porque estaban planeando intentar separar el frente iraní al frente libanés, y Irán con su diplomacia está muy por delante, pero mucho más por delante que los americanos en este aspecto. Los israelíes ya saben que son maquiavélicos, son gente astuta, traidora, que te pueden traer, te viene de cara y te viene 4 veces por la espalda, pero hoy en día la diplomacia americana está, vamos, desde que el narco rubio está ahí y esta banda que saben hacer el campo de golf y rascacielos, no saben hacer otra cosa. Irán va por delante. Desde el principio dijo, alto el fuego primero en el Líbano. No va a hacer, ni vas a separar los ejes de resistencia. Incluso llevar la negociación a Pakistán. Todo está pensado. Pakistán es un aliado, no es neutral positivo. Su relación con Afganistán, la salida hoy en día dice el estrecho de Hormuz, y que tiene unos barcos para parar, no puede parar en el Índico todos los barcos que salen porque algunos no saben ni quién es el dueño del barco, que es el tema del transporte marítimo muy complejo, Enrique. Son empresas multinacionales donde incluso compran hasta el petróleo en alta mar de otra empresa y lo lleva otra bandera o lleva bandera del país. No tiene esta capacidad de hacerlo, pero Irán tiene, ¿cuántos países tiene alrededor? ¿Tiene fronteras? Si el tema del suministro puede venir hasta por tierra, así que hablando de alimentos, de cosas, tiene frontera con Pakistán grande, tiene frontera con Irak, tiene frontera con Azerbaiyán y con Armenia, con Turkmenistán, creo, con Afganistán, el Golfo Pérsico, no pueden prácticamente. Irán Sí, prácticamente no transporte tanto petróleo. El que transportan es los aliados de Estados Unidos, donde el bloqueo, tú bloqueas la salida, yo bloqueo la salida del estrecho de Hormuz y ya está. O sea, hay que decir, qué estupidez y que no tiene lógica. Tú bloqueas, supongamos que no vas a dejar barcos chinos, y han dejado 2 barcos chinos a pasar sin ningún problema. Incluso uno sancionado, no se atrevió ni a pararlo. Vale, supongamos, y el estrecho de Málaga, que estamos hablando de ello, pero China no está en guerra contra Filipinas ni contra Indonesia. Hay unos estrechos, tienen unos estatus especiales. ¿Por qué tienen que cerrar a los chinos? ¿Qué sentido? ¿Qué sentido tiene Filipinas entrar en guerra directa con China? ¿Qué gana? No gana nada. efectivamente. Pero Irán sí que está en guerra. Las bases americanas que están en el Golfo han atacado Irán directamente, han participado en esta guerra. Por lo tanto, tiene derecho, como está dentro de su territorio prácticamente, porque es un territorio realmente 21 millas en el mar, entre ellos el sultanato de Omán. Y pueden usarlo como el sultán de Turquía usaba el Bósforo, el Dardanelo durante mucho tiempo, hasta hoy en día. El último firmante sobre ese tema, si entra Rusia en una guerra directa con Turquía, puede cerrar el paso completamente. Sus barcos militares, que por cierto están cerrados desde la guerra en Ucrania, y los barcos comerciales. Entonces, Irán no hay manera, que no puede parar, que pueden decirle en un momento
que no puede cobrar lo que tiene que cobrar. Va a poner cota, va a recuperar el dinero perdido de 47 años de instigación, de sanciones, de muerte, de asesinar sus científicos, sus militares, los ataques, o sea, un historial largo, y hoy en día todo lo que se ha perdido el país en universidades, institutos, los demás y tanta cosa. Por lo tanto, no pueden bloquear, pero tú me bloqueas, yo no dejo ni que salga ningún barco y lleva gas y petróleo saliendo de Qatar o saliendo de los Emiratos o de Bahrein o de Kuwait o de Arabia Saudí. Y hablan hoy en día que todo va a ser a través del Mar Rojo, no tiene esta capacidad de construirlo durante años y ya veremos si son capaces de hacerlo. O sea, quiero decir, la idea es estúpida de salida porque escuchó un general o sea, de reserva o está ya jubilado que no tiene mucha idea de lo que se está hablando y no tiene lógica. O sea, hoy en día el paso en el estrecho en las últimas horas ha bajado solo al 30% del paso normal después de las restricciones selectivas de Irán. No tiene sentido y abrirlo, no pueden abrirlo. Ya lo hemos hablado de ese tema. Son 1.600 kilómetros de toque del mar al Golfo Pérsico. ¿Cómo vas a hacerlo? Yo creo que prácticamente están preparando, bajo mi punto de vista, una tercera guerra. No están preparados para ello, están trayendo marines, la portaaviones, pero tampoco tienen suministro suficiente, ni misiles de radares, ni misiles para el sistema de la cúpula de hierro. Las bases están tocadas, pero no le queda otro medio, tiene que jugarla. Si él quiere salir de esta guerra ganando algo para sus elecciones, tiene que haber algo positivo en esta cosa. Por eso digo, pienso traer tanto marines, está intentando volver otra vez, entrar en territorio, no por el estrecho de Hormuz, que lo tiene perdido, recuperar algo del material radiactivo, porque cree que tiene localizado, según muchos datos, porque en esto está trabajando Rafael Grossi, el traidor, el que trabaja para la CIA, y por eso son los marines y por eso la mayoría, que hay casi 50.000 por la zona, intentar algún desembarco para poder sacar algo y decir, mira, yo he venido, lo que quiero dejarlo es que el tema nuclear, que ahora le preocupa mucho, sin sentido tampoco, que puedo yo coger el material y decir, eso es la misión, no va a tener bomba nuclear, no es peligro para el mundo ni para Estados Unidos, y deja la patada caliente para Netanyahu y compañía. Sí. Cabe esta posibilidad también, pero prácticamente está todo en el aire, Enrique. No veo claridad ni veo fin de esta guerra, la verdad. Sí, esto justo hace unas semanas con Juan Antonio Aguilar, que creo que le conoces, él hablaba de la operación caja de pistachos, de que hagan una entrada, roben unas cajas de pistachos en un bazar iraní y digan, ya tenemos el uranio, podemos irnos, se acabó la guerra. Sí. Porque obviamente, dices, los iraníes van a tener todo su uranio enriquecido en un mismo lugar para que exactamente Estados Unidos pueda ir y llevárselo todo, raro, ¿no? Luego también está el acontecimiento del piloto perdido, de ese avión que les derribaron y que luego utilizaron una fuerza bastante más grande para o sea, recoger al piloto a 200 kilómetros de la caída, es decir, con lo que es ser eyectado del avión y caer, sobrevives, pero no estás como para correr 200 kilómetros prácticamente y además de montaña en 2 días. Se fueron hasta Isfahán, que es donde ellos pensaban en esta zona que estaría el uranio, intentaron hacer esa entrada en fuerza por vía aérea y no les salió bien. Entonces, sí, yo soy también de la opinión de que una invasión a Irán no tiene sentido por la vía de lo material. Sigo pensando que en base a este daño que le intentan hacer a China, la operación Locura de Chabahar sí podría tener lugar, de buscar, como hablábamos en aquel programa con el coronel Baños, de buscar, porque de toda la costa iraní es la más accesible y además la que tiene más distancia entre la costa y las montañas, y que de ese modo pues pudieran meter a alguien que le tirase algo contra Gwadar, contra los chinos, como diciendo, cuidado, cuidado, que se está extremando la situación en Irán, chinos, tenéis que hacer algo porque si no vais a perder vuestro gran puerto. Y esto lo veo más reforzado después de
la cuestión con el estrecho de Malaca, buscar ese apoyo militar de Filipinas y de Indonesia. Y por cierto, este mapa que os pongo aquí es de Marine Traffic, que nos pone precisamente el tráfico de barcos, teóricamente a tiempo real, que se está dando. Esto, sí, lo de yo te bloqueo aquí, pues yo te bloqueo más adelante. Suena a rabieta, efectivamente, de Donald Trump. También coincido contigo, se está comprando tiempo. La tercera ronda de guerra viene, o sea, no van a parar porque evidentemente esta es la guerra de Netanyahu, no la guerra de Trump. Trump esto no lo entiende. Yo creo que si le dicen, Donald Trump, presidente, usted señale Irán en el mapa y no te lo sabe decir, porque no tiene ni idea, absolutamente ni idea. El único interés que tiene con Irán es, bueno, a ver, lo que digan estos de Israel hay que hacerles caso. De cara a las elecciones, ahora que lo mencionabas, para entrar en este tema y no alargar mucho el programa, podemos pasar ahora, digamos, a un bloque de lo europeo por las partes que nos toca. Quizá hayas visto que este domingo fueron las elecciones en Hungría, ¿no? Perdió Orbán. Vale. Perdió Orbán, el mismo que tanto había unido sus destinos a Netanyahu y a Trump. La primera víctima, el primer cambio de régimen que ha conseguido Donald Trump es precisamente perder a un aliado suyo, como es la Hungría de Orbán. Entonces, a partir de esto, ¿qué mensaje puedes ver o qué hipótesis puedes esbozar de ser aliado de Estados Unidos y Netanyahu, de Donald Trump y Netanyahu, para homogeneizarlo? El coste que tiene es que lo vas a perder todo y nadie casi te va a echar de menos. Enrique, prácticamente después de esta guerra, que no ha terminado aún, se ha surgido la cuarta potencia mundial, que es Irán. Era antes regional, importante, hoy en día es mundial. Capaz está de obligar a Estados Unidos e Israel a parar en el Líbano, de igual son 10 días. Fundamentalmente, la que está haciendo en cuestión los aliados de Estados Unidos, la necesidad de tener a Estados Unidos dentro de la OTAN o dentro de Europa o protegerlos al ver que no puede proteger a los beduinos del Golfo Pérsico, para mí es lo peor que hay. Sin duda es la maldad del mundo está en estas monarquías, porque han financiado el terrorismo internacional. Por cierto, yo he trabajado durante muchos años sobre ese tema. Ahora puedo decirlo, una vez que me ha caído mi estado sirio, porque para mí los cortecabezas son de paso, son más asesinos y más radicales que nadie, fruto al dinero catarí y fruto al apoyo turco y el fruto de la CIA y el Mossad de mandar tantos cortacabezas de todo el mundo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hasta ellos mismos ya cuestionan, para ellos el Dios, el Allah, era Estados Unidos. Las bases eran para defenderlos y de ellos y para ellos. Para que decir, yo vengo aquí para el petrodólar, tú por obligación todo el petróleo se va a invertir en Europa, en Estados Unidos. De hecho, hasta la inteligencia artificial hoy en día funciona gracias a ello y le permitieron al zanahorio, como lo llamas tú, Gollum el rojo, 10 trillones de dólares en inversiones. Golem, sí, perdona, naranja, durante 10 años. Por lo tanto, si ya empiezan a cuestionar, imagínate, un enviado de los Emiratos estuvo en Teherán hace 2 días. Los saudíes empiezan a tener contacto con Irán. Se dan cuenta que no les pueden defender. La misma sensación tiene el europeo. Hoy en día, la última cumbre de la OTAN era la más descafeinada que había desde que su creación. Es decir, se dan cuenta que ese es un tigre de cartón, a pesar que es el armamento nuclear y todo lo que quieras, si no es capaz de hacer más Patriot Pact, tiene que hablar con empresas privadas para subir el hecho, o tiene que hacer un misil ZAD al mes, solo en total tenía de reserva 600, no tenía más, etcétera, etcétera, etcétera. Y en todo esto están cuestionando en todo el mundo esta capacidad suya y dejar lo que habla de esta gran Estados Unidos legado el petróleo al dólar, que también ahora con la guerra con Irán se ha demostrado que el petróleo se va a vender de otra manera, o sea, que están vendiéndolo
con criptomoneda o van a venderlo, va a obligar a todos los barcos que salgan que pagan en yuanes o pagan rublo o pagan en euro. También está trabajando muy bien dividir el frente Irán, el frente europeo. Su relación hoy en día muy buena con España. España si tiene que sacar sus barcos o sacar su gas o sacar el abono para la tierra, lo que sea, tiene muchísimo más fácil que Reino Unido, por ejemplo, sin ningún problema, y están trabajando sobre ese tema para intentar debilitar más a Estados Unidos a nivel mundial. Por lo tanto, prácticamente lo veo muy debilitado y cara a las elecciones veremos, porque este hombre es tan loco que ya también se enfrentó a la Iglesia Católica. Es que es increíble. Este hombre, yo, para mí, insisto, que es un hombre enfermo, donde habrá un síndrome en psiquiatría, que habrá a partir de ahora ya alguien sacará el síndrome de Trump y se va a seguir. Pues estas imágenes que ya parece Jesucristo se enfrenta al Papa americano y dice que te han elegido por ser americano para que estar cerca de mí. O sea, porque le están comiendo el coco de tal manera los evangélicos ahí, como si fuera el Mesías que viene a salvar al mundo, y el hombre ya está creyendo de verdad que viene a salvar al mundo del no sé de qué. Por lo tanto, está muy debilitado, está debilitado Israel, y evidentemente si debilita Israel, se debilita a estas monarquías del Golfo Pérsico y al revés, fundamental. Y esto beneficia al mundo que hay menos terrorismo. No nos equivocamos, hasta hoy en día el terrorismo islamista en el mundo se financia por vías directas e indirectas. Yo he trabajado durante muchos años sobre ese tema. O sea, o directo, viene directo dinero, o a través de personas donde hay unos ONG, se pone dinero y financian el terrorismo. El que bombardearon cualquier sitio, los atentados de Madrid, en otros sitios, lo mismo que hicieron en Barcelona. Tenemos muchos datos, todo viene el dinero por una manera indirecta a través de personas para que no se figure detrás el Qatar, por ejemplo, o algún instamento político directo del gobierno de Dubái, por ejemplo. Pero todo este dinero que han podido mover, porque no es tan fácil tú reclutar tantos miles y miles de gente desde Uzbekistán a Kazajistán, hablando de los tajiques, y venir hasta Ceuta y Melilla y llevarlos todos. Esto hay una colaboración tremenda de los servicios secretos, muchísimo dinero y armamento, o sea, que decir, personas y armamento. Y esto, si no hay dinero detrás de ello, no es capaz de hacer este auge del wahabismo en el mundo. Y este vino a raíz del dinero que sale del Golfo Pérsico, que ellos dominan, países feudales. Por cierto, a ellos les gusta mucho el terrorismo en otros sitios, en su tierra no lo permiten. Ni siquiera la hermandad musulmana está legalizada en Kuwait, por ejemplo, o en Jordania, que también otro lacayo, o en Arabia Saudí, en otro sitio, pero sí, quieren que sea en Siria y que hay Jabhat al-Nusra y que está el Daesh tal igual, porque es un instrumento que lo usan servicios secretos grandes. De esto, tú de Siria tienes mucha idea, me imagino, del libro que habéis hecho. Prácticamente el Daesh no tiene ni una bala contra Israel. Sí, sí, sí. Pero, me imagino que tú sabes que les curaban en los hospitales del Galileo superior, los heridos de ellos en el frente del Golán, etcétera, etcétera. Prácticamente es una creación. ¿Y el dinero dónde viene el dinero? Porque Estados Unidos no gasta dinero, gasta en lo que es en ONGs, ya sabemos, o lo que desmanteló Trump, lo que hacía el Partido Demócrata, que hablando de ¿cómo se llama esta agencia americana? La USAID. La USAID es una trampa de la CIA y penetra en todos los sitios y hace revoluciones de colores, todo es dinero de la CIA, pero por una manera humanitaria. Por lo tanto, si no gasta mucho dinero, el dinero se gastó del petrodólar, unas cantidades enormes de los últimos 50, 60 años, desde los hermanos musulmanes de Egipto. Los primeros salieron para tumbar Nasser y su idea de unificar la unificación árabe, que era un hombre totalmente antiimperialista, quería nacionalizar y lo nacionalizó el estrecho del Suez y hicieron la guerra de 1956, hasta hoy en día. Todo este dinero, estas capacidades, viene de los países del Golfo Pérsico, porque tantos trillones que tienen, tanto dinero,
ellos eran el instrumento para que este wahabismo llega a todos los niveles y puedes tenerlo en cualquier mezquita, en cualquier sitio del mundo. Y hoy en día, menos mal que Europa abrió los ojos sobre este tema, porque te doy datos. Hasta hace muy pocos años, el que nombraba el imam en una mezquita musulmana en Europa tiene que ser de Arabia Saudí, o el que financia para construir la mezquita. Y entonces te pueden mandar con un radical y haces grupos radicales y acabas en cosas clandestinas. Y no quiero hablar de muchos temas que sabemos mucho ya sobre lo que se pasa en Europa. Hoy en día muchos países ya han abierto los ojos, por cierto España, y empiezan a trabajar de otra manera los servicios secretos españoles. Antes, esta manera de todo que se compra con dinero y estás seguro que es un agente para ti, la mayoría eran doble agentes. Y ahí pasó el atentado de Barcelona. O sea que el que me está escuchando me entiende perfectamente. El tema concreto, que en la guerra de Irán, ganando Irán, habrá otra manera de ver el Golfo Pérsico. Hay que hablar de los bases, cómo van a quedar esos bases militares ahí, a qué nivel, si habrá un armamento ofensivo contra Irán o no. Y estos países tienen que cambiar su postura y su política. Veremos si son capaces, porque son de verdad traicioneros, ¿no? Lo siguiente, como han traicionado Siria, haciéndole hacer un cambio en el último momento. El tema de Siria es largo entendido, que vuelve al panarabismo, y le clavaron el cuchillo por la espalda a los Emiratos y los saudíes al presidente sirio, que sigue siendo el presidente legítimo de Siria y sigue secuestrado. No puede decir nada porque para mí es un secuestro total en Rusia, que hasta ahora hablan de su palabra, que si Lavrov o si no sé quién, dejarle a este hombre que hable. Está hablando de un hombre que ha sido el presidente de Siria durante 24 años y tiene tanta capacidad y tanto análisis como medio país de Siria para que saliera y decir, oye, que a mí me han salvado los rusos y me han sacado de ahí para no pasarme algo, pero que tú no puedes hablar y dejar el país como parece que no existe este problema, que no parece hoy en día. Siria anteriormente, del 8 de diciembre del 2024, no existe ni su presidente, ni el Estado como es. Hoy en día imagínate lo que pasa en Siria, y por lo tanto todo debilitar el eje de estos bases prácticamente del colonialismo en Oriente Medio es beneficioso para el mundo. Pero yo no os digo de la zona solo, del mundo, sin duda, porque la base del terrorismo la vas a romper por completo. Si no hay financiamiento del terrorismo, el terrorista necesita comer y beber. Come y bebe. Cobraban unos sueldos tremendos. Aparte, cogían a la mujer como esclava sexual, todo lo demás, lo que les gusta, pero si tú no le pagas, uno del Daesh, que era el soldado normal, cobraba $1.500, y un emir del Daesh cobraba, ni se sabe el dinero que cobraba, decían que sus sueldos eran $6.000, y toda la riqueza que robaban y todas las mujeres son suyas. ¿Y esto quién lo pagaba? ¿Quién pagaba este dinero? Lo pagaba la BAS, de la empresa francesa que colaboró con el Daesh. Eso es una cosa, una gotita en el océano del dinero que han recibido, las armas que han recibido. Por lo tanto, Irán ya es una potencia. Una Sí. cosa es que precisamente en Siria, ¿cómo lo financiaban? Hombre, pues con vuestro petróleo, vuestro gas y vuestra agricultura. Eso No era gratis sí. tampoco, era meto a estos, robamos tierras, expoliamos los recursos y vaya, la inversión se recupera, la inversión Sí, criminal. Enrique, en cierto modo es así, pero esto pasó a partir del 2015-16, ¿cierto? Cuando ya había bases militares americanas, y esto realmente ayudaban a los mercenarios kurdos para establecerse ahí, comprar sus armas y prepararlos. Pero realmente cuando habla del Daesh, el petróleo suyo, el que sacaba era por una manera primitiva, después de matar unos tribus en Deir ez-Zor, y podían venderlo hasta los turcos entraron en este juego, pero no es lo suficiente para financiar una guerra. La guerra de Siria duró 14 años y se ha gastado solo el Estado de Qatar, por terminar este tema, vamos a hablar mucho, el ex primer ministro de Qatar, el ex primer ministro, que era el ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, dijo que gastó Qatar sola para derrocar el Estado sirio $70.000 millones, muchísimo más que el petróleo que puede tener Siria. Siria no tiene mucho petróleo, es decir, hicieron todo
para favorecer a Israel, para romper el eje de la resistencia, porque Siria era el enlace, el paso de tropas, el paso de armas, su postura política era imposible a nivel ideológico de claudicar contra el imperialismo norteamericano y Israel, y de ahí era una manera, como no podían en el sur del Líbano en el 2000 o el 2006, con la ayuda también del armamento sirio, intentaron en Gaza más de una vez, el 2008, el 2016, el 2018, hasta que vino octubre del 2024, el 23. Por lo tanto, todo lo que ha pasado realmente, entonces intentaron por muchas maneras, Siria siempre sancionada, que era la mejor la embestida contra Siria directamente, pues aguantó 14 años hasta que nos vendieron todos. Esto otro programa podemos hablarlo porque hasta en esto también la pasividad de Irán ha sido nada buena y yo los rusos ya no hablamos porque cuando yo hablo de datos, ya no hablo de análisis. Podemos analizar el primer día, segundo día, el tercero, pero ya ha pasado un año y medio, ya tengo datos, he hablado con mucha gente, gente por encima mía, gente debajo mía, tengo todos los datos. Lo que ha pasado es una entrega prácticamente, todo por proteger el ente sionista. Sí, desde luego en la parte rusa me interesa mucho y sí que te aprovecho para invitarte a un programa en el que hablemos de eso, porque, bueno, yo he traducido a muchos autores rusos y les leo, les conozco y también conozco cómo son muchas veces de flojos y no se atrevieron a tomar un posicionamiento ellos solos. Lo que vieron es, aquí no hay nada que hacer, pues cállate, deja que la situación pase y ya veremos después. Pero en ningún momento pensaron, no, no, aquí arrasamos a los terroristas, traemos refuerzos de Rusia, acabamos con ellos y demás, sino tenían su miedo al nuevo Afganistán. Y porque también la amenaza occidental era Rusia se está metiendo, 2015, en Siria y esto va a ser el nuevo Afganistán, etcétera. Para los rusos fue, vamos a comprometer lo mínimo posible, vamos a hacer lo mínimo posible. También tienen su miedo, en parte miedo de unos y reservas de otros, de la generación de los 90, de no vamos a hacer como en la Unión Soviética, aquí no va a haber golpes de Estado, aquí no va a haber el formato Afganistán, o sea, el gobierno que haga lo que quiera, nosotros nos mantenemos a distancia, no queremos ayudar, sí, pero no intervenir, no hacer nada más y se encontraron con una situación de... Y luego también tienen el síndrome Libia 2011, Sí, pero de que no les maten a Gaddafi. Entonces, en el caso de sí, pero Yanukovych está en Rusia y no ha vuelto a sí, decir nada. lo sé, pero es que el tema es mucho más complejo, Enrique, créeme, de verdad. Mm. Más complejo, para mí hay una traición rusa clara, no es un tema de miedo de meter o no, no hace falta meterse, estaban todos arrinconados en Idlib. El que paró para que no avance el ejército sirio y aliados eran los rusos y los turcos. O sea, que decir, estaban en una provincia pequeña y el ejército de la división 25 del Tigre, pues hubiera entrado en Idlib en una semana, terminar con Idlib. O sea, hay mucho más cosas que ya te doy los datos, como vieron los jefes de las divisiones del norte, que ha pasado. Incluso cuando avanzó el Jolani para el sur, porque eran 1.000 coches, no hay más, son 25. Ahora hay así que son 250.000, porque van vendiendo gente en policía y tal, pero cuando avanzaron, no tienen ni tanques, ni tienen aviones, no tienen, son camionetas. El Jolani con 4 Sukhoi, ¿vale? O MiG-35 acaba con toda la columna. O sea que había un puente estratégico entre Homs y Hama sobre Rastan. Le pedimos a las fuerzas sirias de bombardear a los rusos. No lo bombardearon. No hubieran pasado. No es un ejército. No puede hacer puentes para entrar. Había una traición porque a Rusia le valió mucho más que hay 2 millones de sionistas judíos viviendo en Israel. Y hay una relación directa y fuerte que nosotros cuando advertimos en Siria, ni caso nos hicieron, ni nuestros líderes nuestros, ¿vale? Que hay algo raro que está pasando. Pero, en fin, cosas que han pasado, errores tremendos, que quizás Rusia aún está en recuperar algo de su prestigio ahí, porque este movimiento de Zelensky venir a Damasco
con la mano del turco no suena nada bien para el ruso. Están viendo No, la desde luego. debilidad de Rusia en Ucrania y están mandando ya misiles, drones que entran por el Báltico, en el Golfo de Finlandia, y etcétera, etcétera. Rusia tiene que aprender mucho de Irán. Irán no tiene la capacidad de Rusia. Rusia tiene muchísima capacidad militar. Mira la resistencia del pueblo, cómo se ha levantado, y cuando dijo que va a borrar la civilización de 6.000 años, la gente ha ido a hacer escudos humanos donde tienen las centrales eléctricas y puentes estratégicos. Es decir, tiene que aprender, después de Irán, mucha gente, incluso Rusia y China. Hoy en día, con este imperio enfermo mental, no puedes ir por humilde, no vas a ir a hablar del derecho internacional teniendo 15.000 cabezas nucleares. Sí, hoy en día es la ley del fuerte, el más fuerte hoy en día, porque la fuerza viene por las cabezas nucleares y tienen misiles. O sea, ya no te hablamos del poder militar ruso, que tú lo sabes perfectamente. Si hablamos, no lo supera Estados Unidos, menos en portaaviones, que ya se demostró que ya no valen para nada. O sea, hoy en día, mucha lectura de esta guerra, incluso a nivel militar, por ser militar, te digo, los portaaviones hoy en día ya no hacen el papel suyo que hacían hace 20, 30 o 40 años. Mira dónde está a 1.200 kilómetros y necesita aviones cisterna para que salga el avión, deposita en el aire para llegar a donde tiene que llegar. Sí. Ha cambiado mucho esta guerra, el escenario, la visión nuestra, lo que es una guerra, incluso hasta una guerra económica, y de ahí el tema del petrodólar, evidentemente. Sí, por responder un poco a lo que señalabas, efectivamente sí, el problema del lobby israelí sionista en Rusia es muy grande. De hecho, es que prácticamente todos los dirigentes, bueno, yo creo que todos, en realidad, todos los dirigentes israelíes vienen de esa zona, Unión Soviética, Polonia, o sea, lo que hoy es Polonia, Ucrania, Bielorrusia, Rusia, Lituania, todos vienen de toda esa zona. Entonces, claro, son numéricamente una parte sustancial de la población. También al inicio de la operación militar especial, ese lobby les sirvió mucho a los rusos para puentear las sanciones occidentales, porque esos están donde haya dinero. Entonces, para los rusos sí, tienen ese amor-odio, porque también se encontraron con que hubo personajes de ese lado que abandonaron Rusia al inicio de la operación. Luego, claro, cuando empezaron a caer cohetes y demás en Israel en 2023, decidieron que ya volvían a ser ciudadanos de Rusia, que volvían a casa, que se estaba metiendo, que mejor volver a casa, volver a Rusia. También hay cosas que yo cada vez que lo veo me dan escalofríos, no solo las visitas de Al-Julani, sino también las visitas de los dos representantes del judaísmo en Rusia. Cada vez que van con Putin, que dices, madre mía, esto no va a salir nada bien de ahí. Entonces, sí, esa es la cuestión gravísima por el lado ruso. También la cuestión timorata, que por cierto, ni que me hubieran escuchado, que hace unos días dije, es que tendrían que hacer esto y lo han hecho. Dice Dmitry Medvedev, la declaración del Ministerio de Defensa ruso debe tomarse literalmente. La lista de instalaciones europeas que fabrican drones y otros equipos es una lista de objetivos potenciales para las Fuerzas Armadas rusas. Cuando se materialicen los ataques, depende de lo que venga después. Que duerman bien, socios europeos. ¿Por qué? Porque después de precisamente esos ataques a instalaciones rusas, dices, esto ha tenido que sobrevolar uno o varios países europeos de la OTAN. Entonces, ustedes también son parte beligerante de esto, lo mismo que Irán con las petromonarquías. Ustedes dejan que su territorio sea utilizado por la fuerza atacante, entonces ustedes son parte del enemigo. Y les vamos a responder en base a eso mismo. Ojalá, Enrique. Que se atrevan a hacerlo. Bueno, yo solo digo que si esto se ponen a hacer algo, este es por terminar hoy, porque tengo que ir a trabajar. claro. Dos cosas rápidas. El tema, me gustaría que si puedes tener tiempo leer el libro del ex jefe del Mossad, Yossi Cohen, La espada de la libertad se llama, para ver las conversaciones y el contacto que ha tenido con Putin durante muchos años y quién autorizó los ataques. Lo dice en su libro, no lo dice ni Enrique ni le dice Firas, ¿vale?
¿quién autorizó que se puede Israel atacar en territorio sirio todos los convoys o armas sirias que van para el Líbano o vienen a través de Irán para el Líbano? Putin, lo dice el ex jefe, que decir, hay muchas cosas que la gente no sabe. Estaba hablando de un altísimo nivel y incluso eso es análisis mío, porque yo de los primeros que en este país incluso dije en su momento que habrá una intervención rusa en Siria en el 2014, entrada en el 2015. En un vídeo se quitó de los redes, pues un día te contaré la historia. ¿Vale? Y luego salió el tema y se dieron cuenta que no sabían quién era yo. Digo, este hombre sabe mucho y había unos contactos conmigo para ver si puede colaborar y trabajar y etcétera, etcétera, ¿vale? Fundamentalmente, había dos planes, el plan A y plan B. El plan A, Soleimani estuvo en Moscú durante 7 horas reunido con Putin. Eso era el plan A. Cuando vinieron, prepararon los bases militares. Yo sabía que había una preparación en la costa siria porque va a venir tropas rusas, ¿vale? Aviones, fundamentalmente tropas, había poca. Y el plan B era 14 divisiones iraníes se desembarcan directamente en Siria. Ese es el plan B. Y Soleimani les dijo claro. Evidentemente, el estudio de Putin y su gabinete, mucho mejor entrar nosotros en esta guerra porque si llegan los iraníes y ganan la guerra con Siria, su ejército, es un peligro para el Estado de Israel, pero peligro real. Tú imaginas, Irán está en la frontera de Israel, tú imaginas, porque tropas ganan la guerra, que hubiéramos ganado la guerra, estaban ya en Idlib, están acabados, da igual que diga Turquía o no, entonces es un peligro la existencia del Estado de Israel, pero no hace falta misiles hipersónicos. De ahí. Está hablando sobre Siria, como ahora el sur del Líbano, que es pequeño, pues imagina toda Siria en una guerra directa con tal. Entonces, esto es análisis mío, no son datos, pero claro, después de leer el libro de Yossi Cohen y muchos datos de Berel Lasser, que es el rabino de Putin, y las relaciones directas y 2 millones y esta relación permanente que ellos aboga por el Estado de Israel para siempre, lo que ellos no quiere decir que no ven el derecho de los palestinos de autodeterminación como el bla, bla, bla europeo. ¿Dónde está el otro país? ¿Sobre qué territorio? Es muy fácil hablarlo y ahora mismo nosotros podemos hablarlo. Y por terminar con Medvedev. Medvedev habla mucho y hace poco. Pues he leído unas declaraciones, atrévete y ataca un sitio en Polonia y el mundo que está en el punto de guerra nuclear. Verás cómo vuelven para atrás, porque son cobardes. Pero si tú no enseñas con tus cojones y dices, mira, se acabó, lo que dice Irán. Irán está atacando la primera potencia mundial, ha destruido sus bases. Y no ha temido, no le ha temblado el pulso, que ha podido matar sus líderes y has destruido tal igual, pero están ahí y cambian líder por líder porque es una institución del país. Pero Rusia se ha demostrado débil, hasta en Siria débil. Tú no puedes entregar un aliado, da igual, tienes otra alianza con Israel, pero no puedes entregarlo. Y igual hasta te sacan de Siria, ya el movimiento de Zelensky, y Zelensky parece que otra vez coge fuerza y ya veremos cómo acaba. Pero el tema es mucho más complejo y yo creo que Enrique están preparando la tercera guerra, en cuestión de no, igual eso, 2 semanas, pues, 3. eso por supuesto, por supuesto. La tercera guerra ya no Tendremos que, sabemos si local o mundial. Y con los de los no rusos, por lo sabemos, menos, pero por lo menos estamos preparados, yo te digo yo, los iraníes están preparados, han trabajado en etapas, saben llevar la guerra, están llevándola a nivel político, a nivel diplomático y a nivel de movilización y a nivel militar a la perfección. Y la sorpresa ha sido Hezbollah, todo el mundo le daba por muerto y resulta que ha podido frenar 70.000 soldados en el sur y Bentisbeil no va a caer, no ha caído, porque quieren unir el frente oriental con el occidental y conexionar 8 kilómetros hasta la frontera. Dicen que en una zona de seguridad, que también es una estupidez, porque los misiles hoy en día te pueden caer a 50 o 60 kilómetros en el alto de Israel. Una de las falacias y mentiras que manejan los medios de comunicación. Pero en fin, estamos en la batalla y seguimos. Cuando quiera haremos otra más. ya lo creo, ya lo creo. Ahí el tema de Rusia, sin duda, para mí, que es tan cercano, sí que es muy importante comentar.
Y de hecho es que las voces, y muy brevemente, las voces críticas dentro de Rusia al respecto de cómo Putin está llevando la guerra durante todo 2025 y ahora en 2026 más todavía se han incrementado diciendo, oye, ¿pero qué cojones pasa? ¿Cuál es el escenario de victoria? ¿Esto lo vamos a ganar? O sea, ¿hay cojones para ganar esto o simplemente seguimos haciendo la misma estupidez? Porque está claro que para la OTAN, Ucrania es muy cómoda, les da lo de luchar hasta el último ucraniano, así lo van a hacer. El problema es cuánto nos van a hacer perder a nosotros en esto. Y de que si la OTAN colabora, bueno, es que lleva colaborando militarmente en Ucrania los países OTAN desde el minuto 1, y que ahora ya 4 años de guerra después empiezan a decir tenemos un banco de objetivos que vamos a atacar como represalia, dices, hombre, habéis pasado 4 años para esto. Los iraníes, sí, una guerra a traición, y en la segunda ya reventaron todas las bases del entorno. Y no es solo que reventaran las bases, el radar de largo alcance de Qatar, como señalabas, sino que Estados Unidos tiene denegada su presencia física como tal. Ellos pueden llegar con aviones y con repostaje aéreo, o sea, no es montarse un circo aéreo de proximidad, tienen que ir y salir, no se pueden quedar por si acaso no vaya a ser que les pase alguna clase de caída misteriosa. Entonces, lo que algunos en Rusia pensaban, no, bueno, Estados Unidos, el potencial con Europa puede ser, pues ya habéis visto que no. Y ya habéis visto que los países europeos no van a ir a Hormuz. Así es. Entonces, ¿queréis ganar vuestra guerra? ¿No la queréis ganar? ¿Queréis seguir perdiendo soldados rusos continuamente? Y hay una cuestión sobre Siria fundamental, que yo lo vi desde el minuto 1. Digo, o sea, la base de Tartus teóricamente la tienen, pero a mí no me llega ningún reporte de que la estén usando, solo la aérea de Khomeini. Y digo, es una base aérea, estás en medio del territorio enemigo, aunque te ataquen con camionetas, ¿cómo vas a defender eso? Complicado el tema de Siria, si quieres lo hablamos otro día. Sí. Pues eso, tenemos mucha batalla por delante, Enrique, y quedamos otro día y seguimos observando todo con mucho detalle. Ha sido un placer. Muchas gracias por invitarme de nuevo y nada, a tus órdenes. Cuando necesitas, concretamos y haremos otra. Perfecto, Buenas noches. Pues así quedamos. Un gran saludo. Os dejamos con el vídeo cierre porque la geopolítica no descansa. Nos vemos porque el final de un programa es el principio del siguiente. Hasta la próxima, amigos. Gracias por haber llegado hasta aquí. Caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino sino estelas en la mar. He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas. He navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra. Y pedantones al paño que miran, callan y piensan que saben por qué no beben el vino de las tabernas. Mala gente que camina y va pestando la tierra. Y en todas partes he visto gentes que danzan o juegan cuando pueden y laboran sus 4 palmos de tierra. Nunca si llegan a un sitio preguntan a
vino beben vino, donde no hay vino agua fresca. Son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan, y en un día como tantos descansan bajo la tierra.